Miren, les tengo una noticia muy buena y es la siguiente. No existen, en el mundo no existe una iglesia perfecta. Por más que algunos quieren intentar hacerlo, no existe, ¿ya? Puede que algunas iglesias tengan una mejor infraestructura, tengan una mejor organización, tengan una mejor, entre comillas, motivación para hacer algunas cosas, pero no existe una iglesia perfecta. No hay, no existe. Nunca la va a encontrar. Y mucha gente se vuelve loca buscando una iglesia perfecta, una iglesia que esté a su medida, que tenga su estándar, pero muy pronto la gente se decepciona. ¿Por qué? Porque la iglesia no es perfecta. ¿Y por qué no es perfecta? Simplemente porque la habita o se reúne gente imperfecta. O sea, usted y yo, todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos pecamos, todos tenemos diferentes formas de pensar. Y la única cosa que nos une en común es Cristo. Nada más. Nada más. Y si no fuera por esa unión perfecta que es Cristo, lamentablemente la iglesia hubiese fracasado desde un principio. Pero doy gracias a Dios que la iglesia no es perfecta, que no hay iglesia perfecta, que no existe un pastor perfecto, que no existen diáconos perfectos, que no existen hermanos perfectos. Pero si usted lo está buscando, usted va a estar frustrado toda la vida porque no la va a encontrar. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando entendí eso, ¿ya? Hace muchos años atrás, ¿ya? Cuando lo entendí, me di cuenta de que yo estaba en un error. Y se los voy a comentar así. Cuando era jovencito todavía, 16, 17 años, 15 años atrás, ustedes saben, un treintón como yo, mejor no digo nada, porque todos saben. Bueno, la cosa es la siguiente. Yo empecé a trabajar con un grupo que se llamaba Palabra de Vida y ellos hacían clubes bíblicos de jóvenes. Y los clubes bíblicos de jóvenes que ellos tenían tres áreas que a mí me gustaban mucho, que era vida, ministerio y estudio. ¿Y qué es lo que era? Significaba que en esos clubes bíblicos de jóvenes se podían desarrollar ministerio, vida, teología, y uno aprendía mucho. Pero a mi pastor no le gustaban los clubes bíblicos. Por lo tanto, nosotros teníamos una reunión de jóvenes común y corriente, de la cual nosotros teníamos que hacernos cargo. No había un programa, un cuadernillo, no había nada de eso que había en el otro lado. Y yo por muchos años peleé con mi pastor por eso. Yo siempre he tenido un carácter un poquito complicado, fuerte, a veces duro, y yo muchas veces a él le dije, usted está en un error. Lo mejor que nos puede pasar para nosotros es tener un club bíblico, tener a Palabra de Vida aquí, hacer actividades con ellos, involucrarnos con ellos, bla, 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 bla. La cosa es que nunca lo logré convencer y yo me frustré. ¿Qué decidí yo? Irme de la iglesia. Porque la iglesia no estaba satisfaciendo mi necesidad personal. Me tenía que ir de la iglesia. Pero después de mucho entender, yo no me fui de la iglesia. De hecho, desde el año 1983 hasta el año 2003, que fue cuando me vine para acá con mi esposa, recién ahí salí de la iglesia. O sea, pasaron casi 25, 26 años en los cuales yo permanecí en la iglesia. Porque entendí que no había iglesia perfecta. Lo que sucede en América, y sobre todo en la cultura hispana, en estas áreas de Estados Unidos, es que la gente está buscando iglesias perfectas. Por eso andan de shopping de iglesia. Me gustó esta iglesia por esto, no me gustó por esto. Me gusta más una iglesia que tenga más estilo mexicano, que se canten corridos en vez de coros. No, si es verdad, sí hay. O me gusta porque el pastor es súper amable, es súper cariñoso, es súper buena onda, siempre es piadoso, te habla así bajito. Parece un abuelito bonito que me encanta. O me encanta porque
son formales, porque la mujer anda con falda larga, con velo, el pastor anda con la corbata al cuello, aunque tenga un cuello así grande, él tiene su corbata así y la aprieta. O a veces porque me gusta, porque es más informal, más casual, porque hay música contemporánea, porque me gusta la guitarra eléctrica, me gusta la batería. Anyway. Y así pasamos mucha gente pasa así, buscando la iglesia perfecta. Pero quiero deciros a todos ustedes que no existe. Que si la estás buscando no la vas a encontrar. Y en algún momento de la historia te vas a decepcionar. Y es triste, pero es la realidad. Nuestra naturaleza siempre está buscando satisfacer su propia carne, su propio deseo. Aún en ese detalle tan santo como buscar una iglesia. Y fíjate que cuando nosotros comenzamos hace 8 años la Iglesia del Refugio, por eso estoy hablando acerca de esto, de la Iglesia del Refugio, hace 8 años con este hermoso desafío de amor que Dios puso en nuestras vidas, lo hicimos pensando en personas imperfectas. Personas imperfectas. Y si hoy día tú estás acá o nos estás mirando, es porque eres un imperfecto, amado por la sangre de Cristo. Y sabes tú que uno de los ejemplos de una iglesia saludable, y cuando hablo de una iglesia saludable, me estoy refiriendo a una iglesia que busca tener más cercanía con Dios, relacionarse con Dios y poder vivir buscar ser como una iglesia, la iglesia primitiva en un principio. No lo vamos a lograr porque era otra mentalidad, pero nos podemos acercar. Y te quiero hablar acerca de la primera iglesia que se desarrolló en Jerusalén. Después de la gran predicación del apóstol Pedro, donde 3.000 personas, 3.000 judíos, conocieron a Jesús como Salvador personal. Dice la Biblia que después esos 3.000 judíos se bautizaron. Yo no entiendo cómo le quedó el brazo a ese pobre Pedro, así un músculo ya con los otros apóstoles, pero dice que se bautizaron. Ahora, la primera iglesia, lo que ellos amaban era la palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos 2:42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que ellos hicieron cuando comenzó la iglesia fue predicar. Escucha esto. El apóstol Pedro, cuando predicó la primera vez, no ofreció milagros. No dijo, oh, hay milagros acá, vengan, vengan. Hubieron milagros, los apóstoles hacían milagros. Pero él no ofreció eso. ¿El qué es lo que ofreció? Ofreció una predicación, donde en la predicación, si tú la lees del capítulo 2, él apunta directamente a los judíos y les dijo, ustedes mataron al Cristo. Siéntanse avergonzados porque ustedes lo mataron. Pero a pesar de eso, Cristo los ama, los perdona, los restaura y les quiere dar vida eterna. ¿Y qué es lo que pasó? Que los judíos en ese momento, cuando conocieron a Jesús como Salvador personal, ellos empezaron a darse cuenta que la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, era mejor que la de los religiosos, mejor que la de los saduceos, mejor que la de los fariseos. Y ellos amaron la doctrina. Una de las cosas que una iglesia saludable debe hacer es jamás olvidarse de la palabra de Dios. Siempre les digo a ustedes, el día que el pastor Francisco se ponga a contar historia o una revelación que tuvo en un sueño o en alguna cosa que él interpretó, sáquenlo a patadas. ¿Verdad? Porque el día que deje de predicar la palabra de Dios, es simplemente está haciendo algo que no debería hacer. Está dejando la palabra de Dios por contar sus historias. Y te digo algo, hay muchas iglesias que tienen muy, pero muy, muy buen rating porque tienen muchas historias. Hay pastores con muy buenas historias, pero sin la profundidad de la palabra de Dios. Siempre es necesario. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:2.
¿ah? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Me imagino tu bebé Gabriela, cómo ella toma leche y cómo te agarra y te toma y no te quiere soltar. Eso es lo que le está queriendo transmitir. Desea como niño recién nacido la leche espiritual. Y escucha bien esto, no adulterada. ¿Qué significa? Que no está mezclada. Por eso cuando un pastor que ama la palabra de Dios confronta la Biblia con la Biblia y no la Biblia con sus cosas personales, está bien, porque no las mezcló. Pero cuando un pastor comienza a explicar un versículo de la Biblia y quiere con ese versículo canalizar la palabra de Dios de otra forma, de una forma egoísta, está mal. Ejemplo. La famosa teología de la prosperidad. Yo te doy 100 Dios, tú me das 1000. ¿De dónde salió eso? ¿Está en la Escritura? Sí está en la Escritura. ¿Pero a quién se refiere? ¿Sabe a quién se refiere? A los judíos. Los judíos reciben la bendición económica. Escucha esto. Dios siempre bendice económicamente al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Siempre la promesa para ellos era económica. ¿Cuáles son las bendiciones que recibe el creyente, el que creyó en Cristo? Bendiciones espirituales. Nunca nos habla de que vamos a multiplicar dinero. Búscame en el Nuevo Testamento alguna vez que diga que tú te vas a llenar y a ser rico. No sale en ninguna parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, porque nuestras bendiciones son espirituales. Al contrario, dice que debemos de dar con alegría. Dar con alegría. Malaquías, capítulo 10, cuando habla, le dice a los judíos, les dice, ok, pruébenme a mí, me han robado todo este tiempo, pruébenme. Pero ¿qué pasa? Se malinterpreta. Comienzan a adulterar la palabra de Dios. O cuando de repente a la palabra de Dios le ponen, eres salvo, pero debes hacer esta obra, debes hacer acá, debes hacer allá. No, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nunca le colocó un pero tienes que venir todos los domingos a la iglesia, pero tienes que ser religioso, pero tienes que usar mantilla, pero tienes que usar corbata todos los domingos, pero tienes que diezmar, pero no, nunca dice pero. Siempre dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Cuando colocamos el pero, estamos adulterando la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, y después dice, para que por ella crezcáis para salvación, para que crezcamos en el Evangelio. Una iglesia saludable debe ser una iglesia que crezca en la palabra de Dios. Cuando crecemos en la palabra de Dios, nos hacemos menos vulnerables al pecado. No dice que somos como Iron Man, que no nos va a pasar nada. No, menos vulnerables. Estamos alejándonos del pecado. Cuando yo regalo una Biblia, yo le coloco lo siguiente, esta frase. Este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. Por eso es importante, y escucha bien esto, acercarnos a la palabra de Dios. Es importante. Y cuando un pastor predica, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. No se puede salir. Y como te digo, si algún día el pastor Francisco o a cualquier otro pastor que llegue a esta iglesia, porque capaz que el día de mañana el Señor me mande a llamar y necesiten otro pastor y venga con historias adulterando la palabra de Dios, sáquenlo. En la Constitución que nosotros tenemos está esa autoridad, los diáconos lo pueden hacer. ¿Sabía usted eso? ¿No lo sabía? Es que no leyó la Constitución, pero si se la entregamos. Se puede hacer. Ahora, por eso es necesario que nosotros amemos la palabra de Dios.
¿Ok? También ellos se ocupaban de la comunión unos con otros, un compañerismo santo. Ellos tenían una conducta generosa, generosa, ¿ah? Los unos con los otros. ¿Sabes algo? Una de las cosas que más me entristece del Evangelio es que se ha perdido la generosidad entre los hermanos. Y no hablo de dinero, hablo de repente poder ayudarle, serle servicial a un hermano en Cristo. Se ha ido perdiendo. Nos hemos puesto más egoístas, más ególatras, más inside. Nos hemos puesto hacia adentro. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 2, 44 y 46. Dice, todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mira, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Escuchaste? Según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, que dice, con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe lo que dice la palabra sencillo? Significa sincera. No había nada oculto. Lo hacían de una forma hermosa, transparente. Vendían sus propiedades, se apoyaban entre ellos, daban a los pobres, apoyaban a los pobres, suplían las necesidades de los demás. Es completamente lo contrario a lo que hacen algunos. Que hay pastores millonarios que han cosechado para ellos, pero que no sueltan un penny ni por si acaso. ¿Cuántos de ustedes han visitado el Essenhaus, el hotel, toda esa área de Essenhaus? Ustedes saben que ellos son menonitas, ¿no? ¿Ya? ¿Saben? Es un hotel, es un negocio, pero una de las cosas que me gusta de ese lugar, ¿sabe lo que es? Es que gran parte de las ganancias que ellos tienen la destinan a misiones. A misiones. ¿Por qué? Porque entendieron que así como yo recibo, yo doy y soy bendecido. Así es simple. Pero ellos no están esperando nada, simplemente dan. Y eso es lo que hacían los primeros cristianos. Las daban. Sinceramente, sincera, honestamente. Y te digo algo, a veces suplir la necesidad de un hermano es más importante que suplir mi necesidad. A veces Dios nos da los medios para poder ayudar a alguien. Nos da los medios. Y si no lo hacemos, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué dice Santiago? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado. Si yo sé que mi hermano Rubén, siempre te tomo a ti, por cierto, está sin trabajo, ya María tiene part-time, le están lloviendo las deudas, y yo puedo ayudarlo económicamente. Pero digo, no, es que después se va, no, yo lo conozco, después se va a ir al McDonald's, le gusta el McDonald's a él. No, mejor no. Pero si yo puedo ayudarlo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Negarme? No, ayudarlo. A veces, muchas veces requieren un poco de nuestro tiempo. A veces una visita. El lunes pasado visitamos al hermano Santiago Parson. Lo fuimos a ver, a James. Fuimos 3 a verlo, varones. Fue lindo. Tomar un poquito del tiempo nuestro para poder visitar a un hombre de casi 90 años que está en el Evangelio todavía. Por eso le digo, la comunión, la intimidad, las relaciones, hay que cuidarlas. Y ellos la estaban cuidando. Ahora, ellos se reunían para orar. Mira, no existe nada más deprimente, y te lo digo como pastor, que la reunión de oración.
Pastor, ¿cómo puede decir eso? Péguese con una piedra al pecho, pídale perdón al Señor. No, no lo voy a hacer. Porque nosotros citamos a reunión de oración y llegan 2 y llegan 3. Pero hagamos una comida, llegamos todos. ¿Me entienden la idea? Nos juntábamos los varones a orar. En serio, nos juntábamos los varones. ¿Cuántos nos llegábamos? ¿3? ¿A veces 2? Deprimente, deprimente. Se te baja la moral. Pero, ¿y sabes lo que uno dice? No, es que es para el Señor. Por favor, perdóname. Y te digo, lo que hacían ellos era orar. Se juntaban para orar. Y quiero decirte esto. Necesitamos nosotros tiempo de calidad para orar. Mira lo que dice Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Sabes lo que lograba esta oración? Lograba que las personas fueran impactadas por el Evangelio de Cristo. Y aún sin predicarles, ellos llegaban a la iglesia. Llegaban al Señor. ¿Sabes tú? Algunos lo toman como excusa. Dicen así, vamos a dejar de predicar y vamos a orar por aquellos que no conocen a Jesús. Van a llegar. Perdón, pero el Señor dijo, anda, predica el Evangelio a toda criatura. Anda, ve. La diferencia acá es que ellos hacían eso, pero también impactaban con la oración que ellos hacían. Se reunían a orar. Y ese ejemplo de predicación del Evangelio, ese ejemplo de oración en conjunto, impactaba tanto a la vida de las personas que los remecía y conocían a Jesús como Salvador personal. Por eso dice, y se añadían, y se añadían, y se añadían por el impacto. Una iglesia que no ora es una iglesia que lamentablemente está debilitándose. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo oras por tu iglesia en la semana? Por la iglesia del refugio. ¿Lo tienes en tu lista de pedidos de oración? Ah, pastor, es que yo no oro. Es que yo oro solamente cuando tengo que pedirle algo al Señor. O si yo oro cuando estoy cansado o cuando me aqueja una enfermedad. Tienes que orar por tu iglesia. Tienes que orar por tu pastor, aunque no te caiga bien. Tienes que orar por él, porque se sufren tentaciones. Te voy a contar algo que me pasó este martes. Estaba con todo mi ajetreo de muchas cosas en mi cabeza. Muchas cosas, pero muchas cosas en mi cabeza. Y yo dije, hoy día me voy a enfocar, voy a tomar el tiempo para orar, leer, preparar la nueva serie de estudios bíblicos, me voy a tomar este tiempo y me voy a concentrar. Eran las 11:30 de la mañana y me llama una persona, te necesitamos urgentemente. Por favor, ven. Le dije, no voy a ir. Tengo mucho que hacer, estoy muy ocupado. Pero en el mismo tiempo que le decía eso, el Señor me decía, anda. Y sabes tú, dejé las cosas, dejé todo lo que tenía que hacer, fui y era una emergencia, no te pienso contar detalles, no te importan. Pero ¿sabes algo? Estuve desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde en una emergencia muy heavy. Y el día miércoles llego a mi oficina y estaban todas mis luces prendidas, todo mi computador prendido, todo prendido, porque cuando me fui no me fijé en nada. Orar por tu pastor, por las cosas que les pasan en la semana. Cada semana, gracias a Dios, Dios tiene algo nuevo para mí. Lo saben los diáconos, porque a ellos se los voy contando. Porque la primera persona que Satanás va a atacar no va a ser a ti, va a ser a mí. Así que, aunque no te caiga bien, aunque cuando digan mi nombre, dice Francisco, pastor, bendícelo, cuídalo. Te lo digo de verdad, suena chistoso, pero es verdad.
necesitamos sus oraciones. Siempre. Mira, cuando nosotros oramos a Dios, Dios prometió algo. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Y escucha bien esto, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la oración que tú debes hacer? Señor, oro por nuestra iglesia, oro por nuestros líderes, oro por nuestros hermanos, oro por el trabajo a nuestros hermanos, oro por el tiempo de dedicación del pastor a la iglesia, oro para que tú bendigas a las familias, cada una de ellas. Esa es una oración que el Señor te va a escuchar. Te va a escuchar. Que si pedimos alguna cosa, ore por los músicos. ¿Cuántos oran por los músicos? ¿Cuántos oran por ellos? Cada semana, mira, ahí mi hermano Raimundo ora por Alicia, va por los músicos, ora por los músicos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa bendición de orar por ellos? Tenemos tremendo privilegio, querido, querida, para que el Señor los use, para que el Señor ministre a través de la música. ¿Sabe que la música es tan importante? Es tan importante como la predicación de la palabra de Dios. Yo lo he contado más de alguna vez, pero yo crecí en una iglesia donde se decía siempre esto. Terminábamos de cantar, de adorar al Señor, todo ahí, hermoso tiempo. Se acercaba el pastor y decía, ahora vamos a pasar a la parte más importante de la iglesia, la palabra de Dios. No, eso es un error. Todo es importante. Desde que colocamos las sillas, desde que prendemos las computadoras, desde que nos ponemos acá a cantar, todo es importante. Desde que levantamos la ofrenda, todo es importante. Porque como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hagamos, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que de Él recibiremos recompensa. Todo es importante. Orar por las clases, por los niños, por los adolescentes. Es importante. Y de esta forma vamos a mantener una iglesia saludable. Porque la iglesia es importante. Recuerda esto, la iglesia no es un capricho de una persona que dijo, vamos a hacer una iglesia. No, es la voluntad de Cristo en la tierra. Eso es la iglesia. Por algo lo hizo. Date cuenta de algo más que pasaba en ese momento. Dice que el temor de los que aún no habían creído. Hubo temor. Mira, dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sabes? Dios usaba a los apóstoles para predicar. Pero también ellos seguían haciendo milagros. Había sanidad, sacaban demonios, anunciaban el evangelio de Cristo. ¿Y sabes algo? Los apóstoles todavía estaban en Jerusalén. Todo ese temor que se producía en la gente era un temor santo, reverente. Decían, lo que predican, lo practican. Miren, vean cómo se aman, cómo se quieren, cómo se cuidan. Vean cómo ellos están vendiendo sus propiedades. Vean cómo se están liberando demonios. Vean cómo gente se está sanando. Escucha esto. Cuando una iglesia es sana, muestra a Cristo. No muestra a un personaje, muestra a Cristo. Y la gente, escucha bien esto, y la gente se siente atraída por el mensaje de la palabra de Dios, por la iglesia, por todo lo que conlleva, se siente atraída. Por eso la gente ama a la iglesia. Por eso la iglesia es tan importante. Por eso todos nosotros somos tan importantes. Por eso debemos orar el uno por el otro. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje es que los apóstoles todavía estaban en Jerusalén. ¿Recuerdan la orden? Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura.
Durante Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, los apóstoles y la gente estaba en Jerusalén. Todos estaban en Jerusalén. Pero ¿saben lo que tuvo que hacer Cristo? Tuvo que dispersarlos. Y mira lo que dice la Biblia, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? Estaban todos metidos en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, menos ¿quiénes? ¿Por qué? Porque no los podían tocar. Porque si los tocaban a ellos, se les vendían todo encima. Tontos no eran. Pero ¿saben lo que hizo? El evangelio salió fuera. Y gracias a esa hermosa persecución, hoy en día nosotros tenemos el evangelio acá en Ercar. La iglesia en formación tenía que salir hacia afuera. Tenía que salir. Y lo hizo. Existía un corazón dadivoso. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Juntos poseían en común todas las cosas. Y ¿sabes? La pauta que ellos tenían era distribuyamos de forma equitativa. ¿Y sabes lo que los obligaba a esto? La ley del amor. Simplemente eso. Porque es mejor dar antes que recibir. Y esa ley del amor, de dar, de apoyar, de cuidar, es algo muy valioso. Cuando tengamos la posibilidad de dar, de suplir una necesidad de un hermano, de una familia, demos. Demos. Porque el día de mañana, cuando tú te mueras, porque me imagino que te vas a morir antes que yo, para que así yo prepare tu servicio, ¿ya? Cuando tú te mueras, no le dejes todo al IRS, que va a llegar al IRS y te va a quitar todo. No. Aprende a dar. Aprende a dar. La coinonía que había, la comunión que había una comunión hermosa, perfecta. Quiero decirte esto. Yo no te quiero decir con esto que la iglesia o la primera iglesia era perfecta. Porque si tú vas a Hechos capítulo 7, hay un conflicto. ¿Entre quiénes? Entre mujeres. Perdón, ahí dice la Biblia, entre mujeres. ¿Por qué? Porque las viudas griegas estaban siendo desatendidas con las viudas judías que le estaba llegando más porción. Ejemplo, a ella le llegaban 3, 4 taquitos a la judía, a la griega un taquito, qué sé yo. Y se produjo una pelea porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tuvieron que meterse los apóstoles ahí, se remangaron las camisas y dijeron, a ver qué pasó aquí. No era perfecto, no era perfecto. Por si acaso no pienses que una iglesia perfecta, no. Saludable es la palabra, saludable. ¿Ok? Eran de un corazón dadivoso. No te niegues a dar. No te niegues, no te niegues, no te niegues. No te niegues. Siempre procura dar, apoyar. ¿Ves una necesidad? Escucha esto. Te voy a darte un consejo. Tómalo como un consejo para ti. Si ves una necesidad y puedes suplirla, quédate calladito. Calladito, súplela. Y no vengas a mí a decirme, pastor, ¿sabe que hay que ayudar al hermano Rubén? Porque hermano Rubén está mal, pastor. Y yo siempre digo, si Dios lo puso en tu corazón, hágalo usted, pues hermano. Y después venga conmigo y diga, pastor, ¿sabe qué? Estoy ayudando al hermano Rubén, pero creo que podríamos ayudarlo de mejor forma. ¿Lo ayudó? Sí, ayudemos entre todos. Vamos, ayudemos al Rubén. ¿Me entiendes? Si Dios te lo puso, hazlo. Hazlo. ¿Está difícil? Está difícil porque somos egoístas. Si nos cuesta soltar la mano, así abrir la mano, nos cuesta. Existía un hambre por Dios. Hechos 2:46. Y perseveraban unánimes. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces?
El puro domingo a las 12, entre 12 y 12 y media. ¿Ah? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe? Es muy difícil llegar a un consenso en muchas cosas. Y la razón es que nosotros todos pensamos de forma diferente. Todos. Pero ¿sabe lo que había ahí? Había una comunión perfecta. El hombre en sí nunca logró una organización así, una estructura de esa forma. Era una comunión especial, única. Y la forma en que ellos se reunían, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Iban para allá, partían el pan en las casas, hacían la comunión, la Santa Cena en las casas. Las tenían ahí. Y dice, comían juntos con enojo, con envidias. No, con alegría y con sencillez de corazón. Y alababan al Señor y cantaban himnos, salmos. Colocaban a Gilson ahí, a Rastafari. No, ellos cantaban, alababan al Señor con sencillez de corazón. Ahora, nosotros como iglesia también hemos sido llamados a lo mismo. Mira, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados, ¿a qué dice? A la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros hemos sido llamados a esa comunión, a esa relación santa y pura. Todos nosotros hemos sido llamados a esa relación con Dios. Por lo tanto, quiero deciros lo siguiente, como diría mi amigo Julio Iglesias: os quiero, os amo, os adoro, pero debemos tener comunión unos con otros, aunque nos cueste. Porque dice la Biblia que hemos sido llamados a comunión. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces tenemos que soportarnos, amarnos. A veces los cristianos somos bien hipócritas porque decimos, me cae tan bien, lo amo en el Señor. Pero aquella, no, esa bruja no me cae tan bien. Permíteme decirte esto. Dice la Biblia, ama a tu enemigo. O sea, por anga o por manga, tenés que amarlo igual. Si te cae bien, lo amo. Y si te cae mal, la Biblia dice, amar a tu enemigo, ámalo. Aún la suegra, tienes que amarla, aunque te cueste. Lo digo por experiencia, no está acá, pero lo digo. Menos mal. Así que todos nosotros estamos llamados a esa comunión. Todos. Ahora, existía un deseo de alabar a Dios y de crecer. Mira, Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ellos alababan a Dios. Una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. Y ¿sabes algo? El celo de esta iglesia en Jerusalén, la adoración y el amor fraternal fue algo contagioso. Hay un grupo que se llama Contagios. Dice la canción, somos cristianos, Dios nos ha perdonado, qué bueno es nuestro Dios, somos cristianos. ¿Sabes? Ese amor, ese deseo de alabar a Dios impactaba a las personas. Yo no imagino, pero mira, ellos no se reunían en un edificio, ellos se reunían en el patio del templo de Jerusalén, en la parte de afuera. Ahí se reunían ellos. Y me imagino que ellos cantaban, alababan al Señor, pero con todo el corazón, y retumbaban las paredes. Y algunos que eran medio sensibles del oído, se tapaban el oído. Mi hijo es sensible, cada vez que escucha música fuerte, se tiene que tapar el oído. Pero igual lo disfrutaban. Y esa alabanza y esa adoración que ellos tenían, impactaba. Y muchos se añadían y decían, yo
quiero ser como ellos, yo quiero adorar como ellos, yo quiero alabar como ellos, yo quiero crecer como ellos, yo quiero tener esa comunión como ellos, yo quiero poder aprender la palabra de Dios como ellos. Y eso es lo que hace una iglesia saludable. Contagia a las personas para que las personas crean en Jesús como Salvador personal. No es obra de un pastor, no es obra del liderazgo de una iglesia, es la obra de Dios en nuestras vidas que se refleja fuera. Eso es. Si nosotros andamos todo el día criticando, con cara de limón amargado, ¿usted cree que va a reflejar a Cristo? No, no lo va a hacer. Es imposible. Hay algunos que dicen, la risa abunda en la boca de los tontos. Te puedo darte una lección bíblica de lo que significa la risa. Y te digo algo. Todo ese argumento quedaría botado a la basura. Y eso es lo que pasa. Que hoy en día nos hemos convertido muchas veces en una iglesia hacia adentro. Repito, es mi salvación. Afuera tenemos tarjeta de invitación para la iglesia. Siempre la hemos tenido, ¿cierto, Liz? Tenemos muchas. Hay miles. ¿Cuántas veces has recomendado a la iglesia? No, me da vergüenza porque el pastor dice cada cosa. No, yo no te invito a mi iglesia. Señor, te libre, hermano mío. Yo estoy ahí porque a mi marido le gusta, nada más. No, si no, a mí no me gusta esa iglesia. Porque no, si los músicos no le achuntan una. Se equivocan a cada rato. Estuviera yo ahí, sería otra cosa, otra cosa sería. No, yo no estoy ahí porque los maestros que hay en esa iglesia son bien malitos, no sé de dónde sacar, no saben ni hablar. No se trata de un edificio, no se trata del refugio, se trata de una iglesia saludable. Es tan simple como eso. Una iglesia que pueda reflejar a Cristo. Que no ande criticando, que no ande apuntando con el dedo, fariseo. No. La iglesia es de Cristo. Le pertenece a Él. Nosotros nos reunimos a adorar en comunión, recargar las pilas para la semana, las baterías, para decir, escuché un mensaje tan bueno del pastor, tan bueno, que desde hoy día en adelante yo voy a recomendarle a todo el mundo mi iglesia porque estoy en la mejor iglesia de todas, aunque yo sé que soy imperfecto. Y el pastor también. Contagiemos a los demás del Evangelio. Presentemos a Cristo en todos los lugares, porque Cristo tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado. Y es hermoso, hermoso. Quiero concluir con esto. Hoy día fue corto, ¿eh? Dice así. Durante 8 años, hablando de la iglesia del refugio, hemos ido construyendo poco a poco una iglesia, la cual sea saludable y que su principal fortaleza sea la palabra de Dios. Que Dios sea el centro de esta iglesia, no el pastor, no los líderes o los diáconos o algunos de nosotros. La iglesia del refugio debe de aprender que cualquier egoísmo personal es malo y que debemos de conservar la pureza de la iglesia, porque al hacerlo estamos conservando la pureza de Cristo, que es lo más importante. Es lo más importante. Y sabe, querido, querida, yo quiero animarte a esto. Quiero animarte a que tú consideres la iglesia del refugio como tu cuartel general para enfrentarte cada día a las batallas que nosotros tenemos en la vida. Muchos de nosotros nos deprimimos, nos bajoneamos, muchos de nosotros sufrimos, muchos de nosotros somos discriminados, muchos de nosotros somos, en cierta forma, mirados en menos. A veces porque no tenemos un buen inglés, a veces porque somos latinos. Pero ¿sabes algo?
nada te hace diferente a los demás. Porque el valor que te dio Cristo a ti es más grande que cualquier otro valor que le puedan dar a otra persona. Porque fuiste comprado por la sangre de Cristo y te puso en la iglesia, te puso en el cuerpo de Cristo, te instaló ahí, te trajo a este lugar para que crezcas, para que aprendas, para que seas desafiado cada domingo con la palabra de Dios, para que seas desafiado cada viernes. En dos o tres viernes más comenzamos nuestra serie de estudios bíblicos acá en la iglesia. Desafiado por la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? Refleja a Cristo. Y si estás buscando la iglesia perfecta, esta iglesia, como repito y he repetido desde que empecé, no lo es. No es perfecta. No lo es. Lo siento. Es una vergüenza. Me siento mal por esto. Pero acá no hay nadie perfecto. Todos somos imperfectos. Pero ¿sabes algo? La iglesia, el cuerpo de Cristo, a pesar de nuestras imperfecciones, debe de mantenerse santa. Porque algún día el Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia. ¿Y cómo se va a ir su iglesia? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? Blanca y radiante, como una novia. Porque cuando estemos en el cielo, la iglesia va a ser purificada. ¿Escuchaste eso? Se llama Tribunal de Cristo. Va a ser purificada. Y luego esa iglesia va a ser presentada blanca y radiante, hermosa e inmaculada, pura. Mientras tanto, estamos impuros. Pero por la gracia de Dios somos santos. Porque a través de Cristo somos santos. Amén. Yo le invito a que ame a esta iglesia, a que siga orando por esta iglesia. Y esta fue la predicación de los 8 años de la iglesia del refugio. Y esperemos que sean muchas más. Y que el día de mañana, si no son nuestros hijos los que estén acá, sean muchas más familias. ¿Sabías tú que hace una semana atrás entraron 11.000 refugiados a este país y la mayoría habla español? Tú sabes lo que está pasando. Por muchos años Estados Unidos envió misioneros fuera de los países. Yo conocí a Cristo o fui discipulado por un misionero norteamericano. Por eso mis ojos azules y mi acento. Hoy en día Dios cambió todo eso. Y en vez de que el güerito vaya para allá, está mandándolo para acá. ¿Y para qué? Para que estemos preparados. Para que estemos preparados. Porque esa gente va a venir con necesidad. Número 1, económica, moral, de violencia y espiritual. Te hago la siguiente pregunta. ¿Estás listo para recibirlos? ¿O vas a andar medio piqui ahí diciendo, ay, viene con piojos? No me toqué. Habla diferente a mí. ¿Ok? Vamos a orar.